La noche era tranquila, casi demasiado tranquila. Las calles estaban vacías y el único sonido era el de mi moto retumbando por el asfalto. Justo cuando pensaba que mi turno estaba llegando a su fin, llegó una notificación. Una nueva dirección apareció en mi pantalla, pero no reconocía la ubicación. Cuando abrí los detalles del pedido, una nota llamó mi atención. Deja la comida frente a la puerta. No toques, no hables y aléjate de inmediato. El mensaje me hizo temblar y una presión en el pecho me envolvió, como si la oscuridad me estuviera tragando. No eran solo palabras, eran un eco de algo más oscuro, como si quien las escribió estuviera lidiando con algo que yo no podía imaginar. Era una instrucción que no debía tomarse a la ligera, y sin saber por qué, sentí que ignorarla podría traer consecuencias que no quería descubrir. La casa estaba en una calle desierta, sin alumbrado público. Al llegar, noté que las ventanas de la casa eran muy viejas, con marcos podridos que apenas se sostenían. 2 de ellas estaban cubiertas con pedazos de papel podrido, como si alguien hubiera intentado bloquearlas de forma improvisada, excepto una en el segundo piso, donde una luz tenue parpadeaba. Dejé la comida en la puerta y me di la vuelta para irme, pero sentí que alguien me observaba. Miré hacia la ventana iluminada, que ahora estaba completamente oscura. Vi una figura inmóvil. Era imposible distinguir detalles, pero estaba allí, observándome. Decidí ignorarlo y montarme en mi moto. Justo cuando estaba a punto de encender el motor, mi teléfono vibró. Era un mensaje del cliente. Sabías que no debías hacerlo. El miedo me paralizó. La ventana ahora estaba vacía. Sentí un escalofrío y me giré hacia la casa. La puerta estaba abierta y la bolsa de comida ya no estaba. Un susurro provenía de adentro como si alguien estuviera diciendo mi nombre. Monté la moto y me fui lo más rápido que pude. Pero, a medida que avanzaba, mi espejo retrovisor mostraba una sombra siguiéndome. No importa cuán rápido iba, la sombra siempre estaba allí, como una figura negra sin forma definida. Al llegar a casa me encerré y revisé las cámaras de seguridad que había instalado recientemente. Lo que vi me heló la sangre. Al entrar, había una figura oscura parada junto a mi moto, pero nunca la vi directamente. Desde esa noche, los ruidos en mi casa se han vuelto constantes, como pasos que no tienen origen. A veces, en la madrugada, siento que alguien susurra mi nombre junto a mi cama. Es un susurro bajo, inconfundible, que me eriza la piel. Al principio creí que era el viento, o mi mente jugando trucos, pero ahora sé que no lo es. Sé que hay algo más ahí, algo que espera, algo que nunca se ha ido. Y cada vez que trato de dormir, esa sensación me acecha, como si no pudiera escapar. Eran las 6 de la tarde cuando recibí un pedido de una dirección que no reconocía. Era un edificio antiguo en el centro, uno que había visto varias veces, siempre con las ventanas rotas y grafitis en las paredes. Pensé que alguien estaba gastando una broma, pero el pedido era grande y el cliente había dejado buenas indicaciones. Toca en el apartamento 13, piso 3. Deja el pedido al frente y espera mi señal para irte. Llegué al edificio y, como esperaba, estaba desierto. La puerta principal estaba entreabierta. La oscuridad dentro parecía engullir cualquier vestigio de vida, como si el edificio hubiera estado esperando algo o alguien. No había ascensor, así que tomé las escaleras. Cada paso resonaba en el silencio, y el aire era frío, con un olor a moho que llenaba mis pulmones, casi como si el lugar estuviera vivo. Al llegar al 4.º piso, me encontré con el apartamento 13. La puerta estaba entreabierta, permitiendo que una tenue luz se filtrara, apenas suficiente para distinguir la oscuridad. Deja el pedido al frente, me recordé. Hice exactamente eso y di un paso atrás. El aire parecía volverse más pesado, como si algo estuviera esperando, observando, pero mientras esperaba la supuesta señal, la puerta se abrió un poco más. Dentro, casi no había nada.
solo una habitación iluminada por lámparas. Sin embargo, las sombras proyectadas por esas luces parecían moverse de manera extraña, como si tuvieran vida propia. De repente, escuché pasos pesados que venían desde el pasillo, pero no había nadie. El sonido se detuvo detrás de mí. La sensación de estar siendo observado creció, y un escalofrío recorrió mi espalda. Al voltear, vi a un hombre con una capucha negra. No podía verle el rostro, pero apuntó hacia mí. «Tu propina está adentro», dijo con una voz profunda y gutural. Su voz fue dura, sin matices, como si la vida misma se hubiera desvanecido de su tono. Mi instinto me gritó que saliera corriendo, pero algo me obligó a avanzar. Al entrar al apartamento, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido del cerrojo resonó en mis oídos, como una sentencia. La luz de las lámparas parpadeó, y de ella surgieron mujeres fantasmas que se movían, como si estuvieran vivas. Pero sus rostros eran vacíos, como si no tuvieran alma. Una risa suave pero aterradora llenó la habitación. La habitación se tornó irrespirable, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí, dejando solo el miedo más profundo. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé y grité, pero nadie me escuchaba. Los ecos de mi grito parecían multiplicarse, reverberando en las paredes del apartamento como si algo estuviera jugando conmigo. Finalmente, las sombras se alzaron y se lanzaron hacia mí. Todo se volvió negro. Desperté en mi moto con la bolsa de comida aún conmigo. El suelo estaba mojado, y me sentía extraño, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. La aplicación decía que el pedido había sido cancelado. Miré el edificio. Estaba completamente abandonado, sin ventanas, sin luces, sin rastros de nadie. La sensación de que había estado allí antes, pero que todo había desaparecido, me hizo sentir una punzada en el estómago. Desde entonces, las direcciones desconocidas ya no son simples ubicaciones para mí. Se han convertido en advertencias que prefiero ignorar. Casi al caer la noche, apareció la notificación. La dirección decía: casa en la colina, camino viejo, sin número. Por un momento dudé en aceptarlo. La hora y el lugar no me inspiraban confianza, pero la propina era demasiado buena como para dejarla pasar. Además, la distancia era mayor de lo habitual. No suelo tomar pedidos tan lejanos. Pero esta vez, por alguna razón, lo hice. Quizá por el dinero, quizá por simple curiosidad. Subí a mi moto y comencé el recorrido. La autopista estaba casi desierta, como siempre a esa hora. A los lados, solo se veían extensiones interminables de desierto árido y rocas dispersas. El cielo ya estaba oscuro. La quietud del paisaje era desconcertante, y aunque la carretera seguía recta, el vacío a su alrededor me daba una sensación extraña. Conforme avanzaba, el desierto se hacía más árido, y el camino comenzaba a serpentear cuesta arriba. El aire empezó a enfriarse, y las sombras se alargaban con rapidez. De repente, la carretera se estrechó, y los árboles que la bordeaban formaron un túnel natural que bloqueaba casi toda la luz. Encendí las luces de la moto y seguí adelante. Sentía que ese túnel no terminaba nunca, como si me estuviera adentrando en un lugar del que no podría salir. La casa estaba al final de un sendero empinado, rodeada de una neblina que se movía con el viento. Sus ventanas brillaban con una luz cálida y parpadeante, como si alguien me estuviera esperando. Pero había algo en ella que no encajaba. Las paredes estaban desgastadas, y el porche parecía descuidado como si nadie hubiera vivido allí en años. Dejé la moto al pie del sendero y comencé a subir. La grava crujía bajo mis pies, y cada paso parecía resonar más de lo normal. El aire era frío, y un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con cenizas, lo impregnaba todo. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Golpeé suavemente con los nudillos. «Déjalo en la mesa de la entrada»,
dijo una voz débil desde adentro. La voz me puso los pelos de punta, pero empujé la puerta con cuidado. Finalmente, iluminado solo por velas dispersas sobre la mesa, que emitían una luz temblorosa. Justo frente a mí estaba la mesa, cubierta por un mantel viejo con bordados descoloridos. Me apresuré a dejar la bolsa sobre ella y giré rápidamente para salir. Cuando llegué a la moto, algo me hizo detenerme en seco. Justo frente a la entrada, sobre la tierra suelta, había una serie de huellas pequeñas, descalzas. Eran demasiado pequeñas para pertenecer a un adulto. Y lo peor de todo, no iban hacia la casa. Venían desde la oscuridad del bosque y se detenían en seco frente a la puerta, como si alguien se hubiera quedado allí, observándome desde afuera mientras yo estaba dentro. Un temblor helado subió por mi columna. No escuché pasos. No vi a nadie moverse entre los árboles, pero esa idea me resultó aún más inquietante. Alguien había estado allí. O quizás, todavía estaba. Encendí la moto y aceleré por el sendero, sin mirar atrás. Cuando llegué a la carretera principal, me detuve. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y un pensamiento me rondaba la cabeza. Algo en esa casa no estaba bien. Apagué el motor y me quedé en medio de la pista, intentando calmarme. Saqué mi teléfono para revisar el historial del pedido. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. El pedido ya no aparecía en la aplicación. No estaba cancelado, no estaba completado. Simplemente no existía, como si nunca hubiera sido generado. Y justo cuando mi piel se erizó por completo, una última notificación apareció en la pantalla. ¿Llegaste bien? No sé cuánto tiempo estuve allí, parado en medio de la carretera, mirando hacia la nada. En mi mente, solo podía ver la casa en la colina y esas huellas en la entrada. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, que quizá alguien más había pasado por ahí antes que yo. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. Si había sido una broma, ¿por qué no había rastro del pedido en la aplicación? Si alguien había estado allí, ¿por qué no escuché ni vi a nadie? Y lo más inquietante, ¿por qué esas huellas se detenían justo frente a la puerta, como si esperaran verme salir? El viento frío me envolvía, pero el escalofrío que recorría mi cuerpo no tenía nada que ver con la temperatura. Mi instinto me gritaba que me alejara de ese lugar lo más rápido posible, que no me quedara allí buscando respuestas que no quería encontrar. Encendí la moto y miré una última vez el camino por el que había venido. La oscuridad lo cubría casi por completo, como si la colina y la casa nunca hubieran estado allí. Inspiré hondo, tratando de calmarme, y aceleré. No podía explicarlo, pero una cosa tenía clara. No volvería a tomar un pedido en ese lugar, pase lo que pase. Y si alguna vez esa notificación volvía a aparecer en mi pantalla, simplemente fingiría que no la vi.